Noticias 24. Bien, y regresamos a Noticias 24 con uno de los temas de la jornada, lo que ha sido esta encuesta CACEN 2022, dada a conocer hoy, que reflejó buenas noticias, una importante baja en la pobreza en Chile. Pasó de 10,7% a 6,5%. Esta es la mayor caída en base a los datos que se tienen desde el año 1990. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso estamos en contacto con el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Ministro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Muy bien. A ver, hace algunos minutos llevábamos también las declaraciones del presidente Boric en Alto Biobío. Destacó lo que fue esta medición CACEN 2022. Dijo, hay un porcentaje que sigue en la pobreza y la extrema pobreza, hay que ocuparse de ellos, pero dijo, este es un logro compartido. Había una tendencia que justamente logra este combate a la pobreza. ¿Cómo se evalúa desde lo que es el Ministerio de Desarrollo Social? A ver, Chile desde la vuelta a la democracia, desde el año 90, ha podido reducir de manera sistemática la pobreza hasta el año 2017. Sin embargo, producto de la pandemia del año 2020, tuvimos un retroceso en esto. Fue un año tremendamente complicado, donde las familias vieron reducidos sus ingresos de manera muy significativa, particularmente los ingresos autónomos, y por lo tanto los subsidios que se pudieron entregar durante el año 2020 no lograron superar esa carencia por ingresos autónomos. Y por lo tanto la medición que tenemos de la CACEN 2022, que se toma el campo entre... Estoy recibiendo un retorno que hace bien difícil concentrarse. No sé si se podrá arreglar ese detalle técnico. Muchas gracias. El campo que se realiza desde los meses de noviembre del año 2022 y enero del año 2023, lo que nos muestran los datos es que particularmente la combinación entre mayores ingresos autónomos del trabajo, es decir, la recuperación del empleo que se dio durante el año 2021, que fue bastante acelerada, y la mantención de medidas y subsidios, incluso el aumento de subsidios que se pudo tener respecto al año 2020 para poder controlar el alza del costo de la vida, que fue la inflación, y también el alza en la canasta básica de alimentos, lo que permitió es que más familias pudieran estar por sobre la línea de la pobreza. Ahora, con respecto a los subsidios, ministro, ¿la gran mayoría de estos subsidios son permanentes o más bien estacionales? Pensando, por ejemplo, en lo que puede ser el bono marzo, en términos de que sea una política permanente para poder combatir la pobreza a través de esto, que son los subsidios estatales. ¿Es así? ¿La mayoría son permanentes? Así es, la mayoría de lo que se entrega en materia de subsidios y transferencias que fue evaluado en esta CACEN son de carácter permanente. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, la capacidad de que la pensión garantizada universal pueda aumentar, o lo que fue la canasta básica de alimentos, que luego ahora mutó a lo que es el bolsillo familiar electrónico, son políticas que en general han sido bien valoradas y que la idea es que permanezcan en el tiempo. El aumento del salario mínimo, por el lado de los ingresos del trabajo, también contribuye a que las familias, por su propio trabajo, pero también en este caso por los subsidios que llegan a partir del gobierno para que las pymes puedan sostener esa alza del ingreso mínimo, también puede generar un impacto importante en las familias que hoy día están ahí en la línea de la pobreza. Como bien lo decía el presidente, hoy día tenemos una buena noticia en materia del número de familias que están viviendo bajo la línea de la pobreza, pero obviamente que eso no es una noticia que nos haga celebrar, sino que lo que tenemos que hacer es entender que ahora estamos de vuelta en la marcha de la reducción de la pobreza que se tuvo desde el año 90 hasta el 2017. Ahora continuamos esa senda, pero se plantean un montón de desafíos en pobreza multidimensional, desafíos en las zonas rurales, desafíos en las personas mayores en materia multidimensional, desafíos en los niños y mujeres en pobreza económica. Por lo tanto, mañana tenemos en la mañana un comité interministerial de desarrollo social, precisamente para abordar el trabajo que durante los últimos meses con la subsecretaria Paula Poblete hemos trabajado para poder identificar cada una de las áreas que esos ministerios pueden aportar para que podamos mantener ese rumbo y esa continuidad en la reducción de la pobreza y en la pobreza multidimensional. Y respecto a los desafíos para las clases medias, eso es clave, porque si bien hay familias que pueden haber subido de la línea de la pobreza, no por eso van a estar del todo bien, no gozan de un bienestar al que aspiramos que puedan gozar, y por lo tanto el cómo aumentamos la protección a capas medias para que puedan tener acceso a mejores servicios es uno de los principales desafíos también que tenemos como gobierno. Y bueno, el pacto fiscal del que tanto ha
intentado hablar el gobierno es obviamente conducente a eso, a mejorar los servicios públicos, mejorar la prestación de derechos y garantías de servicios sociales, y en eso estamos trabajando también con el ministro de Hacienda que ha estado con este debate hace un buen tiempo. Claro, pacto fiscal que se presenta el día lunes. Déjeme ir a un punto y un factor que es bien relevante, y si es así, ¿cuánto afecta de manera positiva, por supuesto, lo que es la pensión garantizada universal y muy acorde a lo que es la discusión justamente de la reforma previsional o también las propuestas que empiezan a aparecer con respecto a las jubilaciones y efectivamente para los más vulnerables y que están en esta línea de la pobreza? A ver, tienen un impacto, no es que tengamos hasta ahora en los primeros resultados el peso específico de cada una de las medidas distintas, pero tenemos el total de los distintos subsidios y eso incide mucho. Cuando observamos la pobreza comparada con el año 2020, lo que más impacta en las variables que cambiaron fue particularmente el aumento de los ingresos autónomos, ¿ya? Los ingresos autónomos son los que permitieron recuperar de alguna forma casi los niveles que existían de ingresos autónomos del año 2017. Sin embargo, fueron los subsidios los que permitieron superar la brecha que existía con el año 2017, ¿no? El año 2017 había significativamente menos subsidios que los que se entregaron en 2020 y 2022 y por lo tanto es la combinación de la recuperación de los niveles de ingreso de las familias, sobre todo el primer decil, sumado con los aportes que vienen desde los subsidios o transferencias estatales, lo que permite que los ingresos totales superen, en este caso, lo del 2017 también. Y de esa forma podamos dar buenas noticias en materia de pobreza, pero como lo hemos dicho, esas buenas noticias vienen con un asterisco bien grande, aún quedan 1.300.000 personas viviendo bajo la línea de la pobreza. Tenemos una población importante, un 16,9%, que está en pobreza multidimensional y tenemos una población de clase media que también cuenta con muchas incertidumbres e incertezas de si van a caer o no en situaciones de mayor vulnerabilidad o eventualmente pobreza. Así que tenemos mucho por trabajar y es parte de lo que queremos hacer mañana con el Comité Interministerial. Claro, desafíos que siguen por delante. Ministro Jackson, aprovechando nuestra conversación, quiero llevarlo a otros temas. Y recordando lo que fueron sus declaraciones en el Congreso Nacional con respecto a esta carta enviada por parte de la bancada de la UDI al presidente Gabriel Boric, donde a juicio suyo del Ministerio y del Gobierno en general se le imputan delitos sin pruebas. Usted llamó a que y esperaba que la UDI se retractara de sus dichos. Hasta el minuto no ha habido esto. ¿Cómo ve esta situación? Porque claramente desde la UDI, en lo que ha sido la petición de usted y del Gobierno, no se va a dar. Uno entendería eso. A ver, ya me he referido a este tema, el tiempo yo me imagino que va a ir esclareciendo las situaciones, nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido con la Fiscalía y me imagino que el tiempo también en ese sentido va a ir dándonos la razón y esperando también que en la conversación eso pueda ser reconocido por el resto de la comunidad política, de la comunidad dentro de la opinión pública, pero no tengo mucho más que aportar, Nicolás, en ese respecto. ¿Se ha evaluado algún tipo de querella? Se le preguntaba a la ministra del Interior, dijo, bueno, esto son querellas personales, evidentemente va a tener que ser por parte del ministro. ¿Complicaría de alguna manera esa posibilidad para ya el movido ambiente político, en términos legislativos, desde la discusión de proyectos tan importantes también para su cartera? ¿Ha evaluado querellarse por estos dichos? Que son bastante graves, hay que decirlo. Insisto, Nicolás, no tengo nada nuevo que agregar respecto a lo que ya me referí en ese momento. Ahora, voy a otro punto relacionado a lo que ha sido por parte de la oposición, quizás no toda la oposición, pero parte importante de la oposición, insisto, en discusiones legislativas, desde la política, por ejemplo, lo que fue su comparecencia en esta citación a la Comisión de Desarrollo Social, donde el tema era temas de la cartera, pero finalmente terminaron siendo fundación, la situación también que se da de manera desde las críticas hacia su persona. ¿Cómo se puede trabajar con ese ambiente? Insisto, desde lo que es lo legislativo, pero también desde el encuentro que se tienen que dar con la oposición para las políticas públicas necesarias. A ver, la verdad es que el trabajo que estamos haciendo desde Desarrollo Social es fundamental para precisamente abordar las principales carencias que viven hoy día los grupos más vulnerables de nuestro país.
Y es por lo mismo que al menos nosotros, en el tono y en lo que queremos aportar a la discusión parlamentaria, precisamente son cosas como la CACEN, son cosas como los programas relativos a las personas en situación de calle, son relativos también al Sistema Nacional de Cuidados, son relativos a las personas mayores, y en eso yo he estado yendo al Congreso a proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad, para el reconocimiento, por ejemplo, del pueblo Selknam en materia de pueblos originarios. Por lo tanto, yo voy a estar siempre a disposición del diálogo para poder avanzar en los proyectos que Chile necesita. No espero que exista en ese sentido una concurrencia total a un ambiente propicio, pero al menos uno esperaría, y eso es lo que estamos trabajando, de que también nosotros como gobierno y que con la oposición podamos ponernos de acuerdo en las urgencias que está solicitando la ciudadanía, que podamos avanzar. Ese es al menos mi espíritu al momento de ir al Congreso. Obviamente esclarecer todas las situaciones que han ocurrido para detectar si es que existen irregularidades. Nosotros vamos a poner toda la información a disposición. Ya entregamos los oficios que nos habíamos comprometido y nos quedan algunos que todavía estamos en plazo, que estamos recopilando los antecedentes para ponerlos a disposición. Así que al menos desde mi rol como Ministro de Desarrollo Social y Familia va a estar toda la disposición tanto para colaborar con todos los órganos que quieran esclarecer las situaciones que puedan ser constitutivas de hechos irregulares o de delitos y por otro lado también de la conformación de acuerdos para mejorar las condiciones sociales de las personas que están en alguna vulnerabilidad. ¿Ha visto obstruido su trabajo justamente lo que nos estaba mencionando, ministro, con este tipo de temas, con las peticiones de renuncia constantes que se dan desde la oposición directamente hacia el gobierno? A ver, yo creo sinceramente que hay muchos puntos cuando nos vamos al detalle. Por ejemplo, te doy un proyecto en el cual hemos logrado avanzar, proyecto de ley de inclusión laboral. Cuando nos ponemos a trabajar en el texto específico, en las indicaciones, el trabajo que hemos hecho desde el Ministerio con nuestros asesores y asesoras, con los parlamentarios de todos los sectores, ha sido súper fructífero y hemos logrado unanimidades. Y por lo tanto, esa es la senda que nos motiva. Y a mí lo que no me gustaría es que quizás el contexto político, la crispación política, lo que haga es poner una barrera que nos impida avanzar hacia cosas en las que genuinamente estamos de acuerdo. Y por lo tanto, yo al menos la disposición que pongo sobre la mesa en el debate legislativo es precisamente esa, que avancemos en aquellas cosas que nos unen, que por carril paralelo también podamos tener todo lo que significa el esclarecimiento de los hechos que se están investigando y que las instituciones en ese sentido funcionen, pero por mi parte va a estar toda la voluntad para poder avanzar en los acuerdos que Chile está necesitando, sobre todo a la luz de los resultados CACEN que entregamos hoy, que nos ponen urgencia en algunos temas específicos y es por eso que es tan relevante la información que tenemos hoy. Se liberan las bases de datos, la academia, la sociedad civil pueden revisar estos datos de tal manera de que podamos poner énfasis en aquellas poblaciones que todavía están siendo postergadas de un bienestar y al menos lo que me motiva a mí, lo que me mueve a mí y lo que hemos estado trabajando como equipo es precisamente llegar con las mejores soluciones, la oferta programática para esa población que ha estado postergada. Sí, en ese contexto y bien en concreto, ministro, le hago la pregunta, ¿ha pensado en renunciar, como se le ha solicitado por parte de la oposición? Lo he repetido varias veces, acá hay un mandato y un programa, unas condiciones de cambio que estamos planteando como gobierno que son muy desafiantes en materia de Sistema Nacional de Cuidados, en materia de la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez, en materia de pobreza, en materia de situación de calle, en materia de personas mayores, en materia de discapacidad. O sea, hay un sinnúmero en el cual estamos sumamente comprometidos y compenetrados con los equipos dentro del Ministerio y por lo tanto, al menos en ese sentido, el presidente es el que define quiénes son sus colaboradores y yo estoy a disposición y con todas las pilas para poder seguir avanzando en todo lo que nos queda pendiente para poder seguir reduciendo la pobreza, pero también seguir abordando, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidado, la ley de implementación la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez. Usted lo ha hecho varias veces, constantemente conversa con el presidente, así como otros ministros y ministras, por supuesto. En ese sentido, se desvía, no se desvía, pero sí se deja en un segundo plano lo que puede ser la presión desde la oposición, no solamente pensando en los puntos políticos, ese es el tema, sino en los votos necesarios para implementar y para poder configurar el programa de gobierno en términos de las necesidades sociales. En esas conversaciones con el presidente, que por supuesto son privadas evidentemente, pero me imagino que no es fácil en términos de que muchas veces se ve que en el Congreso no se le deja trabajar, no se le deja desarrollar esos programas y finalmente también muchos han dicho termina siendo un lastre para el gobierno y para el propio presidente Gabriel Boric.
A ver, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Nosotros estamos todos los días y todo el día junto con los equipos tratando de colaborar con el objetivo de estas misiones que tenemos como Ministerio de Desarrollo Social, cada uno desde su área. Y respecto a la pregunta que tú me haces, creo que el presidente de manera pública ha sido bastante explícito en responder a esta pregunta, y yo, por supuesto, que estoy a disposición de este proyecto colectivo, no es algo individual, y por lo tanto allí donde se necesite estaremos apoyando, y en este caso hay una agenda muy ambiciosa y muy bonita también en cuanto al fin en este Ministerio de Desarrollo Social, así que en eso queremos seguir aportando. ¿Qué espera de la oposición para eso, ministro Jackson? A ver, yo diría que la CACEN nos da un buen momento para entender que los resultados que se muestran a partir del periodo de referencia al que como se aborda en la CACEN, es que acá tenemos desafíos comunes y también tenemos logros comunes. El poder haber tenido una recuperación rápida de la pandemia refiere a la acción conjunta tanto del gobierno anterior, de este gobierno, el haber llegado a acuerdos como por ejemplo la PGU entre el Congreso en su momento y el gobierno para que aumente, eso obviamente que impacta en las personas. Entonces mi llamado es que cuando llegamos a acuerdos importantes de aumento de beneficios para las personas, tenemos buenos resultados. Entonces mi disposición para con la oposición es que ojalá podamos tratar de tener un debate que sea lo más centrado en las personas y lo menos centrado en las diferencias que podamos acarrear desde el pasado. Y en ese sentido creo que la CACEN nos da un buen marco de conversación, nos da un buen estímulo conjunto de que si trabajamos de manera conjunta, reconociendo que todos hemos aportado para mejorar esa situación, yo creo que podemos dar un paso adelante y poder mostrarle a la ciudadanía de que la política puede servir de algo, la política pública me refiero, la política con mayúscula, y eso al menos es lo que yo pongo a disposición, pero obviamente como dice el dicho popular, para bailar se necesitan más que uno, ¿no? Se necesitan dos, y por lo tanto obviamente que se necesita que esta conversación que se está teniendo a nivel de gobierno por cada una de las reformas específicas, pero también a nivel de las grandes reformas como por ejemplo la del pacto fiscal o la de pensiones, se requiere que exista ánimo conjunto para llegar a acuerdos, y eso es lo que los ministros respectivos de Hacienda, de Trabajo, están intentando lograr con la oposición. Claro, los logros compartidos que estábamos conversando justamente. Ministro Giorgio Jackson, nuevamente agradecerle como siempre su disposición y su tiempo para conversar con Canal 24 Horas. Que esté muy bien, ministro. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Un saludo a las personas en la casa, sobre todo aquellas que puedan estar pasando por una situación compleja, porque para eso es la misión de este ministerio, así que vamos a seguir trabajando para poder superar esa situación. Gracias, ministro, que esté muy bien. Igual. Hasta luego.